Hola a todos, muy buen día. Yo soy Ana Vera y en compañía de Juan Sebastián Mora, el día de hoy les vamos a contar los eventos más importantes de la última semana de mayo del 2022 y lo que deberíamos esperar para el inicio de junio de este año. Esperemos que les sea de utilidad. En mercados, las bolsas globales operaron al alza, rompiendo una racha negativa de 7 semanas. Los índices accionarios cerraron la semana con importantes subidas, con el Standard & Poor's subiendo más de un 6.5%, Nasdaq más de un 7% y el Dow Jones más de un 6.24%. En Europa, las bolsas subieron más de un 4%, en Asia, sin embargo, tanto China como Japón culminaron con pérdidas de más o menos 0.5%. A nivel sectorial, el Standard & Poor's acumuló durante toda la semana una ganancia en todos los sectores, como se ven en este gráfico, donde se destaca el consumo discrecional, que subió más de un 9%, la energía, que subió más de un 8%, y tecnología, que subió también un 8%. El sector con un desempeño más bajo fue salud, que subió 3.2%. El petróleo también se mantuvo con una tendencia al alza. Esta semana el WTI cerró en torno a los $115, o sea, más de un 1.6%. Y en el general lo que nosotros seguimos viendo es que las materias primas siguen con su tendencia alcista ante todavía el conflicto que hay en Rusia y en Ucrania. A nivel macroeconómico, los PMI de manufactura y de servicios cayeron en relación a meses anteriores, pero continúan en niveles de expansión, como se ve por encima de 50 a nivel global, y solamente China continúa en terreno de contracción. Por otro lado, en Estados Unidos el Producto Interno Bruto en su segunda lectura mostró una caída mayor a la primera estimación, cayendo un 1.5 frente al 1.4 revelado anteriormente. La contracción obedece a varios factores, como por ejemplo el repunte de casos de COVID que se dio en algunas zonas, también las disminuciones en la inversión, la disminución en el gasto del gobierno federal y el descenso en los paquetes de ayuda, pues que en estos momentos ya han llegado a su fin para algunos ciudadanos americanos y han tenido que reincorporarse a la fuerza laboral. Otro indicador que sorprendió favorablemente al mercado fue la publicación del indicador del deflactor del PCE o de gasto de consumo personal, que es una de las medidas preferidas de inflación de la Fed, en donde se mostró una variación interanual de 4.9, un dato inferior frente a la lectura anterior que había sido de 5.2%. Esto pues da un poco de mensajes de que probablemente la inflación va a empezar a ceder. También se revelaron las minutas de la reunión de la Reserva Federal celebrada el 3 y 4 de mayo y en esta, digamos, minutas lo que se vio es que definitivamente hay un consenso en que los miembros de la Fed están respaldando de manera mayoritaria aumentos de 50 puntos básicos en las próximas reuniones para celebrarse entre junio y julio y coinciden en llevar los tipos de interés a niveles de neutralidad, para lo cual pues se necesita definitivamente una política monetaria más restrictiva. Ellos digamos que también están hablando un poco del crecimiento, definitivamente ellos ven que el dato de crecimiento de Estados Unidos ha sido sólido para el cierre del 2021 y la caída, como les mostrábamos, del primer trimestre de este año se explica es más por el desempeño de las exportaciones y todo el conflicto que está dándose a nivel de Ucrania y Rusia. Entonces, en ese orden, ellos prevén una desaceleración lógica respecto a los niveles de crecimiento del 2021, pero en todo caso prevén que la economía americana siga continuando su crecimiento fuerte, principalmente pues el mayor gasto y por la fortaleza, digamos, a nivel de actividad económica. Algo interesante también es que respecto a la inflación, ellos sí consideran que la inflación se mantiene muy alta, están esperando una inflación de 4.3 para el 2022, pero esperan una baja de 2.5 en 2023 y de 2.1 para 2024. En acciones se dieron movimientos por el lado de Nvidia y por el lado de Twitter. Nvidia, que es una de las empresas de tecnología que ha tenido mayor movimiento en este año, presentó los resultados del primer trimestre y lo que mostró fue que los resultados superaron las expectativas de analistas en cuanto a ingresos y beneficios por acción, como se ve en este gráfico, pero se quedaron por debajo en las estimaciones del segundo trimestre, o sea, lo que viene. Ante eso, pues se dio bastante volatilidad en el precio de la acción, tuvimos un mínimo, también vimos que se recuperó al final de la semana, pero en todo caso, pues se presenta bastante volatilidad en esta acción, que es una de las acciones con mayor apetito por el lado de varios inversionistas. A nivel de Twitter también se dio bastante volatilidad porque Elon Musk anunció que va a necesitar menos recursos para poder comprar la empresa, como lo había mencionado en su momento. En su momento él había dicho que necesitaba más de 25.000 millones para la compra financiándose con bancos. En estos momentos él dice que va a necesitar únicamente 13.000 millones de dólares en créditos y esto obviamente pues está dando un poquito como de tranquilidad, aunque a su vez está castigando la acción de Tesla, que continúa con su tendencia un poco a la baja. A nivel de monedas, la semana pasada ha sido una buena semana para la mayoría de monedas en Latinoamérica, mientras que los mercados siguen recuperando el apetito por riesgo, como lo vimos hace unos minutos. Hay una expectativa de que el dólar se va a mantener estable en el corto plazo, por lo que escuchamos que habló la Reserva Federal.
En el caso de Latinoamérica, la moneda que continúa siendo más fuerte es el real de Brasil, quien lideró las ganancias en los últimos días y según lo que ustedes ven en este gráfico, la moneda subió un 3.4%, mientras que en el caso de México también vimos una apreciación importante de la moneda. En tercer lugar tenemos a Colombia, que también tuvo un comportamiento de apreciación a pesar de que se estaban llevando a cabo las elecciones presidenciales el domingo. Parte, digamos, de este comportamiento en Colombia se da porque los inversionistas están apostándole un poco a los mercados de bonos en Colombia porque pues tienen unas tasas muy atractivas y no hay un país con la calificación crediticia de Colombia que pague unas tasas tan elevadas. Al propósito de Colombia, el domingo definitivamente ya se conoció que el país va a ir a una segunda vuelta en elecciones de presidente. Esta segunda vuelta se va a llevar a cabo el 19 de junio, en donde van a quedar dos candidatos. El candidato de izquierda, Gustavo Petro, que ganó con más de un 40% de votos, y por otro lado, una sorpresa para el mercado fue el candidato Rodolfo Hernández. Este candidato no estaba, digamos, como en el radar de las encuestas recientes, y lo que sí es interesante de ver es que este es un candidato que se puede considerar más o menos neutro y se espera que haya adhesión de los otros candidatos perdedores a la campaña. Entonces va a haber una volatilidad también importante en el mercado de Colombia porque definitivamente, según digamos varios análisis, este candidato Rodolfo Hernández es uno de los que le pondría un poco más difícil el panorama a Gustavo Petro para ganar. Vamos a estar muy atentos a lo que viene, pero en todo caso, para esta semana tenemos un festivo en Estados Unidos y otros países, por lo que va a ser una semana corta, pero lo más importante definitivamente va a ser el informe de empleo, que es el informe de empleo de mayo, y adicionalmente vamos a tener varios indicadores de fábricas que van a darnos un poco la perspectiva de los mercados. Como ustedes ven en este gráfico tenemos varios datos importantes a nivel macroeconómico. Los más importantes, por ejemplo, son el miércoles el índice de precios de viviendas y el dato de confianza del consumidor. El jueves continuamos viendo, por ejemplo, el tema de solicitudes por desempleo y pedidos de fábrica. Y el viernes, como les mencioné, el dato de empleo, que es uno de los datos más relevantes a nivel de impacto para las decisiones de la Reserva Federal. Estamos muy atentos al mercado y cualquier cosa estaremos comunicándoles. Un saludo para todos. Muy buenos días. El día de hoy analizaremos técnicamente el ETF Energy Select Sector XLE, el cual, como se sabe, mide el comportamiento de las principales compañías del sector de energía, tales como ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips. El XLE cerró el viernes 27 de mayo en su mayor nivel desde septiembre de 2014 hacia los $88.53, acumulando una ganancia de 59.50% en lo que va de este 2022. Técnicamente podemos observar cómo el ETF alcanzó los mismos niveles máximos que tocó en mayo del 2008, antes de colapsar más de 50% tras la crisis financiera, recordando que en ese entonces el crudo de referencia Brent, un mes después, también llegaría a su precio histórico de $147 el barril, para luego desplomarse más de 75% a $35. Actualmente, el petróleo del Mar del Norte ronda los $116 el barril, lo que implica que aún tiene más de 25% de potencial de subida a dichos máximos. Sin embargo, y aunque creemos que el sector de energía seguirá teniendo un desempeño positivo para lo que resta del año, este y el XLE en particular podría darnos un precio de compra nuevamente más ajustado en un rango entre los $81.42, donde en velas semanales vemos el 78.60% de un retroceso Fibonacci histórico trazado desde los máximos del XLE en el 2014 y sus mínimos del 2002. Y por otro lado los $78.92, donde en velas diarias encontramos su promedio móvil de 50 días en negro y la parte superior de un canal ascendente muy marcado, acá en azul, que venía respetando desde los niveles más bajos de la pandemia en marzo de 2020
y que solo logró superar positivamente en marzo de este año, después de iniciado o meses después de iniciado el conflicto entre Rusia y Ucrania. También es importante tener en cuenta que el índice de fuerza relativa RSI, acá en la parte inferior de la gráfica, muestra niveles de sobrecompra en el XLE al encontrarse en la parte superior de la banda, este rango en violeta, lo que podría indicar que el mercado en cualquier momento podría tomar un descanso, aclarando que esto necesariamente no significa que el XLE pueda subir aún más y estar más sobrecomprado. Por el contrario, de superar la línea punteada, que como dijimos coincide con los máximos del 2008, seguramente el XLE irá a buscar los $100, que serían un 10% adicional de subida, lo que llevaría al ETF a rendir casi 70% en este año, lo cual vemos muy probable, pero como dijimos, nos gustaría, por la fuerte subida que ha tenido el sector de energía, ver algún retroceso de al menos un 8% para ingresar una compra nueva, tal como lo planteamos inicialmente. El objetivo de este video es brindarle información relevante para la toma de decisiones. Recuerde que este video tiene el único propósito de dar una información y opinión que puede cambiar con nuevos eventos, por lo tanto no debe ser tomado como una recomendación de inversión. Sugerimos, antes de tomar una decisión de inversión, tenga en cuenta su perfil de riesgo y, en caso de requerirlo, buscar asesoría profesional, la cual Inon Capital le puede brindar.